Muy bien, queridos compañeros, ya estamos grabando. Como siempre, voy a publicar la grabación en el grupo que tenemos. Les voy a pedir que pongan en mudo, por favor, sus micrófonos, que pongan en silencio sus micrófonos cuando no están hablando, solo para evitar un poco de ruido al fondo. Y nosotros estamos aquí en este curso, El discípulo hace discípulos, y estamos por la tercera lección. Y esta noche vamos a hablar acerca de la estrategia, la herramienta de usar conversaciones y conversaciones sinceras para tratar de buscar puertas abiertas para hablar más sobre Jesús y para crear un público para el Evangelio. Entonces, en la primera clase planteé la visión a largo plazo, que ustedes van a identificar a 10 personas y pueden identificar a más que 10 e invitar a estas personas a estudiar con usted los cuatro conceptos clave: pecado, gracia, fe y obras. Y hablamos en las últimas dos clases sobre cómo Dios hace y fortalece la fe en una persona. Y sabemos que es por el Evangelio. El Evangelio es el poder para la salvación. Nosotros simplemente necesitamos compartir, echar la semilla del Evangelio, y el Espíritu Santo va a hacer crecer. El Espíritu Santo va a producir el fruto que queremos ver. Nosotros ahora vamos a hablar en esta clase y pues el día jueves y durante la próxima semana vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos tratar de formar un público para el Evangelio. Entonces, pensando en la lista de las 10 personas que ustedes identificaron, ¿cómo usted va a hacer una invitación a estas personas en esta lista para poder estudiar con usted y formar parte de su proyecto final? Entonces, esto es lo que estamos haciendo ahora, y vamos a hablar esta noche sobre iniciando conversaciones, empezando conversaciones sinceras con otras personas con fines de compartir el Evangelio. Con esta breve introducción vamos a ofrecer una oración y después entrar en materia. Oremos. Oh Señor, nosotros amamos porque tú nos amaste primero y enviaste a tu Hijo para que fuera nuestro Salvador. Aumenta nuestro amor por ti y por los demás, para que nos sintamos motivados a compartir las buenas noticias de Cristo con quienes nos rodean. Y usa el amor que mostramos para darnos aún más oportunidades de dar a conocer tu amor hacia el mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos entonces, ahora pues hemos hablado un poco sobre el plan para esta noche, conversaciones sinceras, y cómo Jesús, nuestro Señor y Salvador, inició conversaciones sinceras durante su ministerio para poder compartir el Evangelio. Vamos a hablar sobre cómo nosotros podemos tratar de establecer oportunidades para conversaciones sinceras. Vamos a comenzar hablando un poco sobre las diferencias entre las partes prescriptivas y las partes descriptivas de la palabra de Dios. Y eso es porque cuando nosotros estamos pensando en cómo evangelizar y cómo llegar a la gente, y cuáles son las estrategias que vamos a tratar de poner en práctica, nos toca recordar que cuando se trata de ese tema, tenemos algunas cosas prescritas: que bauticemos, que enseñemos, pero también tenemos algunas cosas en la Biblia que son simplemente descripciones de cómo trabajaban los discípulos. Fueron al templo en el día de reposo. Entonces nosotros no necesariamente necesitamos
ir a un templo en el día de reposo para tratar de evangelizar. Esta es una descripción. Vamos a volver a hablar un poco más en un momentito sobre la diferencia entre una parte prescriptiva y una parte descriptiva de la palabra de Dios. Pero veo la manito de nuestra estimada Nimia. Adelante, Nimia. Ah, no la escuchamos, Nimia. Su micrófono está en silencio. Ajá, Ahora sí, sí. este, sí, este, ajá, Sí, ok. adelante, la Bueno, escuchamos. cuando hablamos de la diferencia entre ¿me escucha? Sí, la escuchamos. Sí, ¿me Sí, escucha? sí, Ok, cuando hablamos de la diferencia entre la prescripción y la descripción, estamos diciendo o aportando lo siguiente: la prescripción es algo, como su palabra lo indica, que está prescrita, que es en las escrituras, es algo que Dios ha establecido, que eso no es hombre, es Dios que prescribió, que dejó esas, digamos, esas enseñanzas prescritas para cumplirlas. Y la descripción son, digamos, actitudes que puede tener un individuo, como puede ser usted, como puedo ser yo, como lo hizo Paulo, como lo hizo Abraham, de su andar, y que de repente son buenas, ¿verdad? Son buenas, pero no son ordenadas por Dios y no necesariamente la debemos cumplir como ellos lo hicieron. Eso es la diferencia entre prescripción y la descripción. ¿Sí? sí, un excelente resumen, estimada Nimia. Muy bien dicho. Sí, hay algunas cosas que pueden ser muy buenas y muy útiles, pero no son necesariamente cosas ordenadas por Dios para nosotros. Nosotros tenemos mucha flexibilidad en cómo vamos a trabajar en el ministerio hoy en día, pero sí hay algunas cosas que son cosas mandadas por Jesús, cosas instituidas por Jesús, cosas que sí, Dios nos pide hacer en su palabra, pero Nimia nos dio una excelente explicación. Eh, ¿Por qué estamos hablando sobre la diferencia entre partes prescriptivas y partes descriptivas de la palabra de Dios? Pues ya mencioné, porque vamos a estar pensando en cómo podemos evangelizar hoy en día. Pero quiero tomar unos pasos para atrás y recordar lo que el profesor Nixon nos compartió en el video para hoy. Él citó algunas partes de Juan 1 y tenemos Juan el Bautista ahí, en el primer capítulo de Juan. Y Juan el Bautista identifica a Jesús como el Salvador. Dos hombres escucharon esa buena noticia, que el Mesías había venido, que el Salvador prometido llegó. Dos hombres escucharon esta buena noticia y siguieron a Jesús. Uno de ellos se llamaba, como ustedes saben, Andrés. Y después de que Andrés pasó tiempo con Jesús, él fue a buscar a su hermano Pedro. Y esta es una reacción normal cuando alguien haya tenido contacto con su Salvador, con el Evangelio, con las buenas noticias. Cuando nosotros nos damos cuenta del perdón que tenemos y la vida eterna que tenemos, y al saber que sí, Dios cumple sus promesas, la reacción natural es, pues hay que decirle a alguien, hay que compartir estas noticias, ¿cierto? Y pues tenemos la naturaleza pecaminosa que a veces no quiere compartir esta buena noticia,
Pero el nuevo Adán, la nueva creación que somos en Cristo, quiere compartir las buenas noticias, las buenas nuevas con otras personas. Y eso vemos en otra parte de Juan capítulo 1 también. Jesús llama a Felipe para que lo siga. Y esta invitación de Jesús, esta palabra de Cristo, convirtió a Felipe en un discípulo. ¿Y cuál fue una de las primeras cosas que hizo Felipe? Él buscó a Natanael y le habló del Salvador. Y cuando Natanael mostró dudas, ¿en serio ha llegado el Mesías, el Cristo? ¿Qué le dijo Felipe? Le dijo, ven a ver. Y en esta clase y en las próximas, pues en esta clase y las próximas tres, entonces en nuestras próximas, en total, cuatro clases, vamos a hablar sobre las formas en que nosotros podemos decir las mismas palabras. Vengan a ver, amigo, ven a ver lo que dice Jesús en su palabra. Ven a ver lo que Dios ha hecho por ti en, en la palabra de Dios. Y vamos a hablar, como mencioné esta noche, vamos a hablar sobre una conversación sincera, eh, estableciendo conversaciones, participando en conversaciones sinceras con otras personas. Vamos a hablar sobre cómo ustedes pueden usar materiales impresos y digitales de Academia Cristo para tratar de crear interés en otras personas. Vamos a hablar sobre cómo usted puede usar su proyecto final para tratar de crear un público para el Evangelio. Pues no queremos engañar a nadie, pero usted puede, si tiene confianza con alguien, usted puede preguntarle a un amigo, es que estoy participando en un programa de capacitación bíblica y me toca hacer un proyecto final, ¿me puedes colaborar? Necesito a algunas personas para participar en un estudio. Entonces vamos a hablar más tarde sobre usando su proyecto final para crear un público para el Evangelio y también vamos a hablar de cómo ustedes pueden usar otras personas que ya tienen interés, como reclutando a personas que ya tienen interés a ir e invitar a aún más personas. Entonces, por eso estamos hablando sobre la diferencia entre las partes prescriptivas y las partes descriptivas, porque no hay ninguna parte prescriptiva que dice que usted tiene que usar un proyecto final para crear un público para el Evangelio. No hay ninguna parte de la palabra de Dios que dice que usted tiene que repartir volantes un día a la semana para crear un público para el Evangelio. Pero esas cosas pueden ser útiles. Entonces, por eso estamos revisando las partes prescriptivas y las partes descriptivas de la palabra de Dios. Y Nimia nos dio una muy buena explicación. Veo la manito de Rolando Cardona. Adelante, hermano Rolando. Gracias, Pastor Matt. Mire, es tan importante saber esta diferencia de lo prescriptivo y lo descriptivo, porque si no aprendemos bien esto, cuando vamos a enseñar, vamos a ir a enseñar mal, ¿verdad? Yo creo que ya lo oía usted hablar de estos términos en un curso anterior, pero recordé yo que me habían enseñado antes de que, como Jesús había dicho, en verdad os digo de que mayores cosas a las que yo he hecho, vosotros haréis. Y entonces nos hablaban de nuestra capacidad para resucitar personas, o de nuestra capacidad para multiplicar los peces y los panes y hacer este tipo de cosas y aún mayores porque así lo había enseñado Jesucristo. Pero después, aprendiendo esto, vi que había que ver el contexto, a quienes le había hablado de esto y por qué razones. Y entonces entendí que unas cosas se las había dicho Jesús directamente a sus discípulos, porque sabían
a qué los iba a comisionar y con qué se iban a enfrentar. Y hay otras cosas que sí son en general para todos. Y es tan importante aprender esta diferencia para después poderlas enseñar de forma adecuada con nuestros estudiantes. Excelente, Rolando. Un muy buen punto, que esto no tiene que ver solamente con las estrategias para el evangelismo, sino también tiene que ver con nuestra enseñanza, porque pronto ustedes van a estar enseñando la palabra de Dios, recibiendo y contestando preguntas. Y sí, por ejemplo, como Rolando dijo, la multiplicación de los panes es una descripción de un milagro que Jesús realizó durante su ministerio público. Pero no es una promesa que nosotros hoy en día vamos a poder en cualquier momento, pues en algún momento, multiplicar panes para alimentar a miles de personas. También el bautismo, tenemos el mandato, somos, pues, sí, somos obligados y vamos a hacerlo en gratitud a Dios y pues confiando en sus promesas, pero vamos a bautizar, nos toca ser bautizados conforme a la palabra de Dios. Pero un bautismo en un río es una descripción. Podemos pensar en el etíope del libro de Hechos, cuando Felipe lo bautizó, lo hizo en un río. Pero esta es una descripción de dónde sucedió el bautismo de este Señor. Pero lo que sí tenemos como una prescripción es que seamos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, un excelente punto, hermano Rolando, que también tiene que ver con nuestras enseñanzas. Entonces, hemos hablado un poco sobre la diferencia entre las partes prescriptivas y descriptivas. El profesor Nixon compartió unos ejemplos. Seguro podríamos hacer una lista de aún más ejemplos. Vamos a adelantarnos a esta pregunta. ¿Qué cosas ha prescrito Dios en su palabra para hacer discípulos? Pensando en el hacer de discípulos, ¿cuáles son las cosas que Dios ha prescrito? Veo la manito de Laris. Adelante, Laris. Bueno, estoy aprendiendo un chingo. Cualquier cosa usted me excusa porque yo no sé bregar mucho con eso. Mire, para ser discípulo, una de las cosas que Dios, que Él lo seleccionó, fulano, para ser discípulo, Él lo seleccionó. Otra cosa, que Él mostró amor por esa persona. Ahí viene la prescripción. Y en la descripción, Él lo mandó que fuesen discípulos y que no lo iba a dejar solos, que también iba a tener la presencia del Espíritu Santo. Él los dio para que ellos enseñaran a otras personas, a los Gracias. discípulos. Sí, gracias, Laris. Gracias por mencionar también el amor. Si El usted ve que amor. yo no quito la manito, es que no sé todavía, está bien. Muy bien, muy bien. Y también veo la manito de Leonarda. Adelante, estimada Leonarda. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Sí, para ser discípulos, pues yo creo que primero tenemos que aprender, ¿verdad? Así como los discípulos anduvieron con Jesús y ellos aprendieron de Jesús. Entonces nosotros tenemos que aprender también de nuestro maestro, ¿verdad? Así como ahorita que somos alumnos. Y de ahí seguimos nosotros, ¿verdad? Hablándole a los demás de lo que hemos aprendido de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? De la palabra de Jesús, que Él, pues, ¿verdad? Murió por nosotros y que tenemos, ¿verdad? Que servirle a Él porque eso es lo que Él quiere, la adoración a Él. Solamente, Muchas gracias, Leonarda. solamente. Ah, sí. Muchas gracias. Y veo la manito de Nelly. Adelante, estimada Nelly. Gracias, profe. Primero que la diferencia va
de ambas, de la prescriptiva y la descriptiva, va de acuerdo al enfoque o al propósito. Y Dios prescribió varias cosas. Entre las tantas que él prescribió está el gran mandato, que lo encontramos en Mateo 28:19, que dice así. 28 del 19 al 20 dice así: por lo tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, el propósito de estas prescripciones de Dios era evangelizar, predicar el evangelio de Jesucristo. Mientras que el propósito, bueno, de la prescripción, tenemos un ejemplo como el de los 10 mandamientos, porque la prescripción habla sobre normas, leyes. Y el de la descripción habla sobre historia, sobre eventos. En ellos podemos encontrar el libro de Génesis, como lo decimos aquí ahorita en Mateo 28, del 19 al 20. El propósito de Dios, uno de los tantos propósitos de Dios en la prescripción era evangelizar, como lo vimos en Mateo 28. Él mandó también el amor y la obediencia, como lo encontramos en Juan, primera de Juan 14:15. También vemos la evangelización y los testimonios en Marcos 16, en el libro de Hechos. Y también tenemos el bautizo y las enseñanzas en Mateo, igual del 18 al 20. Todo va de acuerdo al propósito que nosotros tengamos en cualquiera de los dos conceptos, cualquiera de los dos, de los dos conceptos. Ese es mi aporte, profe. Muy bien, muchas gracias y gracias por el pensamiento que ha dedicado a esta pregunta. Sí, vemos partes prescriptivas y partes descriptivas. Aquí tengo una lista. El Espíritu Santo crea la fe. Eso sabemos y vimos Sí. algunos pasajes bíblicos y algunas historias bíblicas que enfatizaron esta verdad en la clase anterior. También sabemos que una persona llega a ser un discípulo de Jesús por el Evangelio. Y podríamos hablar más sobre la ley y el Evangelio. Y la ley no produce discípulos. La ley produce miedo. Pero el Evangelio sí produce discípulos. Puede crear y fortalecer la fe en nuestros corazones para que seamos discípulos. También alguien mencionó Mateo, algunos de ustedes mencionaron Mateo 28 y la gran comisión. Y sabemos, aquí en la gran comisión tenemos un detalle también que tiene que ver con una cosa prescrita, que hagamos discípulos en todas las naciones. Entonces, no solo en nuestro propio país, no solamente en nuestra región del mundo, sino en toda parte del mundo, hasta los confines del mundo, en todas las naciones. También que bauticemos, vemos que el bautismo no es una opción, es algo que todos los creyentes van a querer hacer. Y también que enseñemos, que vamos a estar en la palabra. Alguien mencionó aprender. Vamos a estar pues enseñando y también nosotros aprendiendo y esperamos que otros también estén aprendiendo. Esto es algo que tenemos prescrito en cuanto a haciendo discípulos. Ahora pues voy a preguntarles otra pregunta. ¿Cuáles son algunos ejemplos que tenemos en las escrituras de conversaciones sinceras entre personas que resultaron en un público para el evangelio? Puede ser una conversación que tenía Jesús
puede ser una conversación que tenía otro creyente, un apóstol, un hombre del Antiguo Testamento, una mujer. ¿Cuáles son algunos ejemplos de personas usando conversaciones sinceras para poder hablar acerca del Evangelio? Veo la manito de nuestro hermano Yair, tal vez fue levantado anteriormente, pero hermano Yair de Bogotá desea aportar. Profesor Madi, compañeros, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, profesor, entonces decimos que una conversación sincera que estableció Jesús y que nos sirve como ejemplo es cuando habla con la mujer samaritana, pero también cuando Jesús tiene un encuentro con Zaqueo. Y decimos también que el paralítico de Betesda, Jesús también estableció una conversación sincera con él para llevarle a la fe en él. Muy bien, hermano. Pues yo tengo dos de los ejemplos que usted mencionó aquí, pero Zaqueo también, un excelente ejemplo. Yo tengo que estar en tu casa hoy. Necesito estar aquí contigo en tu casa y pues podemos deducir que ahí hablaron mucho, ¿cierto? Porque al final Zaqueo quiso pues repartir lo que había robado y compartir con los necesitados. Tenemos Juan 3 también, esta conversación nocturna que Jesús tuvo con un fariseo llamado Nicodemo, en la que aclaró que no somos salvos por nuestras obras, no depende de lo que hacemos, sino que somos salvos por el renacimiento espiritual en el Espíritu Santo, creyendo en Jesús, siendo bautizado. Juan 4, que nuestro hermano Yair mencionó, igual como Jesús tuvo que hospedarse o pues pasar tiempo con Zaqueo, la palabra de Dios nos dice que Jesús tuvo que pasar por Samaria y ahí pues él tuvo una conversación sincera con una mujer ahí en un pozo. Y Juan 5, Jesús estableció una conversación con un hombre que había estado discapacitado durante 38 años. Y ahí Jesús usó esta situación para hablar sobre él y sobre cosas espirituales. ¿Alguien más desea compartir un ejemplo? Veo la manito de Nimia, muy adelante Nimia, si desea aportar. Bueno, una conversación sincera fue la que tuvo Felipe cuando él busca a Natanael y le dice, mira, hemos encontrado al Cristo, ¿verdad? Y Natanael le dice, el hijo de José. Entonces Natanael le dice, oye, pero es que puede haber, no recuerdo la parte, algo bueno. Y entonces él le dice, ven y ve. Entonces, eso fue una conversación sincera de Felipe con Natanael, ¿verdad? Otra conversación sincera, yo creo que cuando Jonás habla con los de la nave donde él iba, la nave de Tarsis. Él le dice, mire, láncenme al agua porque yo soy el culpable y les explica quién es su Dios, ¿me entiendes? Entonces le dice, no, láncenme al agua. Entonces ahí también tenemos un caso de una conversación sincera porque Jonás no les ocultó nada, pues, sino que fue sincero, ¿ves? Y ellos conocieron del Dios de Jonás, ¿ves? Eso es lo maravilloso. Y así, bueno, yo creo que hay unas cuantas más conversaciones que podemos
ubicar, ¿verdad? Pero por lo menos esa que recuerdo ahorita sin chuleta. Bueno, profe, Muy bien, ¿sí? muchas gracias. Sí, hermana, muchas Ajá. gracias. Y lo que yo estoy pues viendo, según estos ejemplos que usted compartió con nosotros, es que se puede tener una conversación sincera en cualquier momento. Puede ser en un barco, en una tormenta, puede ser yendo a la casa de alguien, en un ambiente un poco más tranquilo. Pero nosotros podemos tratar de llevar a cabo conversaciones sinceras sobre nuestra fe en muchas circunstancias diferentes. Muy bien. Vamos a continuar conversando sobre esta estrategia para crear un público para el Evangelio. Entonces vamos a tratar de entender un poco mejor cuál es esta estrategia. Y pues la idea es si nosotros tenemos una relación lo suficiente cercana con alguien, para poder hablar sobre la muerte, pero la vida que tenemos en Cristo, sobre el pecado que hemos cometido, pero el perdón que tenemos en Jesús, sobre la culpa que a veces estamos cargando sobre nuestros hombros, pero como Dios ha eliminado toda nuestra culpa. Si nosotros podemos tener una conversación ahí, pues que Dios nos ayude a hacerlo. Porque a veces una conversación sincera y directa sobre asuntos espirituales puede ser el punto de partida para invitar a una persona a que aprenda más y puede ser un punto de partida para invitar a alguien a estudiar los 4 conceptos con usted. Si bien este enfoque se puede usar con cualquier persona, probablemente sea más eficaz con personas con las que tenemos cierta confianza. Entonces, se puede tener una conversación sincera sobre Jesús con un extraño ahí esperando el bus, pero lo más probable sea que va a ser un poco más efectivo, un poco más eficaz si estamos tratando de realizar una conversación sincera con alguien con que ya tenemos un poco de confianza. Entonces, pensando en su red de amigos y familiares, vecinos, colegas, eh, piense en con quiénes tiene usted confianza para conversaciones sinceras. Y como ustedes mencionaron, esta es algo que Jesús hacía durante su ministerio y lo hacía con personas para confrontar el pecado. Podemos pensar en Juan 4, cuando Jesús habló del pecado de la mujer, pero también para compartir el evangelio. Yo soy el Mesías, yo soy él. Entonces, esto es lo que Jesús compartió con esta mujer también, compartiendo el evangelio y buenas noticias. Juan 3 también, no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero por eso Dios mandó su Hijo a este mundo. Entonces, una conversación, pues, o una pregunta para nosotros, ¿cómo puede usted establecer una conversación sincera? ¿Cómo puede arrancar con esto? ¿Alguien desea compartir con nosotros cómo, pensando en las personas en su lista y las personas en su red de contactos, cómo puede establecer una conversación sincera? Veo aquí, perdón. Rolando, hermano, adelante, sí. Sí, una buena oportunidad para esto es cuando sabemos que alguien conocido está pasando por un problema, por una prueba, por un asunto difícil que realmente se escapa
a la capacidad humana y que se necesita de Dios, de creer en alguien todopoderoso, que al final quizás no se resuelve el problema, pero sí se resuelve la forma como enfoco el problema, ¿verdad? La forma como reacciono a él, porque voy a entender el propósito de Dios para mi vida, ¿verdad? Entonces eso, cuando tenemos familiares o amigos con algún problema, es una buena oportunidad para establecer una conversación sincera. Excelente, Rolando. Y eso tiene que ver un poco con lo que ustedes han aprendido en el curso discípulo, mantener los ojos abiertos para ver, mi amigo está pasando por esta dificultad. Pues es que sus padres se están separando o su mamá falleció, su hermana tiene cáncer y ahí vamos a tener una oportunidad para aplicar una parte de la palabra de Dios a su situación, de hablar, de escuchar también. Muy bien, muchas gracias, Rolando. Y veo la manito de Nelly y después Ladis. Adelante, Nelly. Profe, hay momentos donde algunos hermanos en Cristo se elevan tanto en orgullo y vanidad que tienden a maltratar a otro hermano, pues, por simplemente no conocer bien la palabra o algo. Ahí también se puede abordar la situación, yo lo he visto. Y bueno, hasta ahora sé cómo abordar esa situación y cómo bajarle un poco esa, con el ejemplo del fariseo, que los dos están en la sinagoga y uno ve al otro y se enorgullece porque él cumple, porque el otro, mientras que el otro se llama pecador, pues se siente menos que nada, ¿ves? Ese es mi aporte. O sea, para nosotros poder ayudar a una persona tenemos que conocer bien la palabra, en bien o en mal. Eso es lo que yo pienso. Muy bien, de acuerdo, Nelly. Sí, necesitamos conocer bien la palabra y también muchas veces necesitamos conocer bien la otra persona. Eh, Eso no quiere decir que no podemos hablar con alguien que no conocemos, pero va a haber como una oportunidad un poco más fuerte si ya conocemos a la otra persona. Adelante, estimada Ladis. Adelante, Ladis, con su aporte. Sí, muchas gracias. Ahora voy a poner un ejemplo. Aunque no sea directamente del Evangelio, yo tenía dificultad porque yo no entiendo demasiado eso de informática. Y la hermana Andreina no me conoce, tal como dice usted. No conoce así, tal vez virtual. Pero ella me dio la oportunidad de enseñarme a levantar la manito y me dio cierta orientación, que ella estaba a disposición de ayudarme. Yo aprendí después de Dios porque ella me ayudó. Y yo le dije, pero hazme el favor, hazme la muestra, porque no vamos a estar en el momento. Y ella me hizo un dibujo, me dijo cómo entrar. Y entonces, déjeme decir, entonces yo tuve la oportunidad. Hablamos, por ejemplo, de compartir y compartir las palabras. Unos profesores de allá de Academia Cristo venían a Moca, le estaba diciendo ahorita, vinieron a una iglesia que tienen en Moca, iban a hacer unas actividades, pero ellos trataron de venir aquí, por el amor de Dios, me dijeron, Ladis, como tú vienes en Santiago, te vamos a pasar a saludar y vamos a compartir la palabra. Y así lo hicimos, pasaron el día y compartimos la palabra de Dios, me hicieron unas preguntas, hablamos y se dieron cuenta que los conocimientos que yo tenía estaban exactamente. Y yo le dije, yo le digo a usted que yo aprendí eso bien, porque los profesores son muy preparados y muy capacitado. Y gracias a Dios, ninguna de las preguntas yo fallé. Entonces, uno de los propósitos que según estoy mirando, que usted dice, que tiene Academia Cristo, es que nosotros tratemos de compartir el Evangelio y hacer discípulos para cumplir el propósito de lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces, sí, muchas personas lo hacen,
En ese diálogo que nosotros tuvimos, yo aprendí cosas nuevas, di la respuesta de lo que aprendí y me motivaron a seguir trabajando también con los grupos ellos mismos. Yo tengo un grupo de oración. Tengo muchísimas personas, pero entramos como 9 o 10. La hermana Nimia sabe porque ella está conmigo también. Entonces lo estamos haciendo de una manera compartida con personas de otras naciones, de Venezuela, de Nicaragua, de Perú y así. Es decir, que a eso que Cristo nos manda. En ese caso, una comunicación sincera, fue esa que nosotros hicimos, tratar del Evangelio, de dar un repaso de los diferentes temas que me habían dado en Academia Cristo. Muy bien, muchas gracias, Laris, por compartir esto con nosotros. Y tenemos tiempo para un aporte más. Damos la palabra a nuestro compañero Daniel, pensando en estableciendo conversaciones sinceras. Adelante, Daniel. Sí, pastor, yo creo, pastor, que una de las cosas que quizás más ha sido de obstáculo para establecer una conversación sincera con las personas es que para compartir la palabra es el testimonio, ya que en lo personal a mí me ha afectado y he visto, me ha afectado, en lo personal en su momento me ha afectado poder hablarle a una persona o crear una conversación sincera respecto a la palabra de Dios, porque en su momento yo no he dado un buen testimonio. Y el mismo Jesús dijo que teníamos que empezar en nuestro círculo, ¿verdad? Muchas veces, sin nuestro mismo círculo familiar, nos tienen como por decirlo así, el mal comportado, como muchas veces hipócritamente, ¿verdad? Actuamos, porque afuera podemos actuar como unos buenos cristianos en la iglesia, pero en la casa somos totalmente diferentes. Entonces, ni nuestra familia nos cree, ¿verdad? Y cuando las personas de afuera igual llegan a conocernos como somos realmente, eso pues sirve de tropiezo y no nos deja muchas veces compartir la palabra, ¿verdad? Dicen que las acciones hablan más que las palabras. Y tengo experiencia de que el buen testimonio crea muchas veces la curiosidad de las personas, porque ven que al vernos a nosotros, ¿verdad? Felices, gozosos, a pesar de las situaciones, y ven en nosotros que estamos actuando de una manera correcta, ¿verdad? A través de nuestra fe, ellos mismos pueden venir y preguntarnos sin necesidad que nosotros nos acerquemos. Ellos vienen a nosotros y nos pueden llegar a preguntar cómo nosotros podemos vivir así y querer lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y es el momento en que podemos hablar. Pero si nosotros damos un mal testimonio, en lugar de acercarnos, lo que van a hacer es alejarse. Y si le hablamos de Dios, peor, ¿va? Nos van a decir, y mira tu comportamiento y tu actitud. O sea, ¿cómo querés que yo me vuelva a tu fe? ¿Cómo querés que yo crea en algo que ni siquiera tú te la crees? Porque tú no has cambiado y me dices que Dios cambia. O sea, tenemos que empezar por uno mismo, ¿verdad? Excelente, Daniel. De acuerdo, muchas gracias. Y todos nosotros sabemos que sí, nuestra salvación no depende de nuestro testimonio. Depende de lo que hizo Jesús. Depende del testimonio de Jesús. Pero sí, Daniel tiene toda la razón que nuestro testimonio y las vidas que nosotros estamos llevando a cabo y lo que hacemos y lo que no hacemos va a tener un efecto en nuestras oportunidades para evangelizar. Y Daniel explicó muy bien la situación. ¿Qué pasa? Pensando en mi caso, donde yo vivo, hay otras casitas muy cerca y vamos a imaginar que siempre estoy gritando a mi esposa y gritando groserías y gritando a mis hijos y llegando a la casa borracho y saliendo en la madrugada para comprar aún más cerveza y entonces y luego voy a tratar de invitar a mis vecinos a estudiar los 4 conceptos conmigo. Van a decir, qué locura, vamos a estudiar la palabra de Dios con ese tipo y qué nos va a enseñar. Y pues a veces podemos hablar también que, sí, es que, entonces, también puede haber un espacio para hablar de nuestro pecado, ¿cierto? Que, es que en mi juventud hice tal cosa, o
otro día, pues me metí la pata, hice eso, pero yo tengo perdón en mi Salvador Jesucristo. Pero sí, si no estamos dando un buen testimonio al mundo, va a ser mucho más difícil poder tener conversaciones sobre nuestra fe. Pero a la vez, si estamos tratando de cuidar bien la familia y si somos pacientes a pesar de las dificultades a nuestro alrededor y si estamos tratando de ayudar y estamos amando a nuestro prójimo, ahí personas van a ver que hay algo diferente sobre Daniel, hay algo diferente sobre Ladis, hay algo diferente sobre Julio Vicente. Yo tengo interés en su fe, quiero saber cuáles son las creencias de él. Entonces, muchas gracias, Daniel, muy bien. Voy a compartir aquí 4 cosas que tenemos. Eh, Puede ser muy útil compartir su historia personal. Por ejemplo, pues sí, yo no tenía, por ejemplo, supongamos que usted no tenía fe en su juventud. Usted puede compartir esto con otra persona, que pues yo no me congregaba en una iglesia, ni siquiera tenía fe, pero un día pues yo escuché el Evangelio y alguien me explicó lo que Jesús había hecho por mí y pues el Espíritu Santo tocó mi corazón y ahí puede compartir un poco más sobre su historia personal. Eh, También se puede expresar su preocupación por el bienestar eterno. Si usted tiene un amigo cercano, puede tratar de decir a este amigo, pues amigo, yo quiero que tú estés en el cielo. Yo no quiero pasar una eternidad sin ti. Entonces quiero compartir contigo sobre Jesús y sobre la salvación que tenemos. También se puede compartir una parte favorita de tu Biblia, de la Biblia con alguien. Una historia, parte de una conversación sincera es ser abierto y auténtico. Y tal vez va a haber una oportunidad en que usted pueda compartir una historia. Esta historia de la Biblia me impactó. Quiero compartir esta historia contigo. Y también, como Rolando dijo, a veces hay personas a nuestro alrededor que están pasando por situaciones muy difíciles y ahí podemos tratar de aplicar una parte de la palabra de Dios a su situación. Y por eso sí, necesitamos conocer muy bien las escrituras y también necesitamos conocer bien a la otra persona y esta situación. Vamos a tomar, por ejemplo, si tiene como un amigo que se alejó de la iglesia, que se alejó de Dios y tiene la pregunta, pues, ¿será que Dios me aceptará de nuevo? ¿Puede Dios perdonar a mí? Se puede compartir las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo de Lucas 15. Vamos a imaginar que eh, tiene como pues un amigo que cayó en algún pecado específico. Usted puede citar la carta de Pablo a Timoteo, donde Pablo explica que pues él fue el peor de los peores, el más malo de los pecadores y él fue perdonado. Y ahí pues tenemos consuelo. Nosotros también somos perdonados. Entonces va a haber muchas oportunidades en que podemos aplicar la palabra de Dios a una situación. Eh, ¿Qué opinan ustedes sobre estas avenidas como una historia personal, con un poco de su testimonio, expresando su preocupación por el bienestar espiritual de alguien, compartiendo una historia bíblica favorita, un versículo favorito, o aplicando una parte de la palabra de Dios a una persona? Eh, Rolando, yo vi que usted se levantó la mano. Adelante.
Gracias, pastor. Sí, respecto de eso, me hizo recordar una de mis partes favoritas de la Biblia, que es el Salmo 40, porque yo estaba en una situación en donde había pecado mucho y estaba en tiempo de arrepentimiento y pedir perdón. Y me encuentro con este salmo que lo leo una parte rápidamente. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, cuando las personas ven los frutos de nuestro arrepentimiento, es cuando están más anuentes a escucharnos, ¿verdad? Y entonces tenemos que dar nosotros un tiempo para el testimonio, para que vean qué frutos producimos y en ese momento pues ya tenemos una buena ventaja para que nos puedan escuchar. Muchas gracias, Rolando. Y ustedes pueden notar que lo que Rolando hizo fue combinar un poco sobre su vida personal y una situación que le pasó y también una parte favorita de la palabra de Dios, el Salmo 40. A mí también me encanta este salmo y a veces yo también comparto este salmo con otras personas, Rolando, porque hay un grupo de rock, de música rock, y ellos cantan en inglés. Es una banda muy, muy popular que se llama U2 y ellos han puesto a música el Salmo 40, palabra por palabra, como aparece en la Biblia, porque es un grupo de 4 músicos y 3 son cristianos. Entonces, a veces yo para tratar de iniciar una conversación sobre la fe, estoy hablando sobre la música, nuestra fe, porque a veces cuando uno está hablando con alguien, a veces se habla de la música, ¿cierto? Y bueno, una canción favorita, un grupo favorito, y hablo de mi grupo favorito y hablo que pues ellos también tienen algunas canciones con letra bíblica. Entonces ahí tengo una oportunidad. Y lo aún más importante es el tema del Salmo, como Rolando dijo, que pues podemos estar ahí en un hueco de la desesperación y es nuestro Señor que nos levanta. Y ahí también podemos ver la resurrección de Jesús, que Él fue sepultado y Él pues fue resucitado a la vida con el nuevo cántico del Evangelio. Muy bien, muchas gracias, Rolando. Vamos a cerrar esta noche, vamos a usar el tiempo que nos queda para hablar sobre el amor por los demás, porque el amor tiene mucho que ver con las conversaciones sinceras. El amor genuino, el amor verdadero es escaso en el mundo, ¿cierto? Hay una falta del amor auténtico a nuestro alrededor hoy en día. Pero esta es algo que los cristianos pueden aprovechar. Si hay una falta de amor verdadero y si los cristianos son llamados a amar a su prójimo y reflejar el amor de Cristo, ahí tenemos una oportunidad para que el mundo reconozca que los cristianos son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Porque tienen un mensaje, tienen una fe diferente que tiene que ver con la gracia de Dios. Cuando los incrédulos, cuando los no creyentes experimentan el amor cristiano, el amor verdadero en acción, pueden querer saber por qué nosotros amamos como amamos. También podemos ganar la confianza y la buena voluntad de una persona cuando ve que realmente nos preocupamos por tal persona. Hablamos, creo que en la primera clase, sobre algunos de los obstáculos.
Y un obstáculo que identificamos fue los escándalos de la iglesia y a veces la mala reputación que la iglesia puede tener por los abusos. Si nosotros podemos reflejar el amor de Cristo, ahí tal vez podemos superar este obstáculo, tratando de encontrar puertas abiertas, pues crear puertas abiertas por el amor que podemos reflejar a otras personas, con fines de decir, vengan a ver, ven a ver, mi amigo. El amor, pues, esto no es algo nuevo. El amor fue algo distinto sobre los cristianos en el primer siglo, mostrando amor por sus enemigos, en medio de la persecución, mostrando amor a otras personas. Y también es algo que vemos a través de la historia de la iglesia también. Por ejemplo, durante la plaga y pandemia, hace como 500 años más o menos, los cristianos siendo dispuestos a ayudar a los enfermos, incluso cuando esto fue algo peligroso para ellos. El amor que los cristianos hoy en día están reflejando a los que están en problemas, tal vez a los migrantes, a las personas llegando desde otros países sin nada. Entonces ahí tenemos oportunidades para reflejar el amor. Esto pues tiene base aquí en Mateo 5, cuando Jesús dijo, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y eso también se trata de lo que Daniel mencionó, pensando en el testimonio y lo que hacemos y lo que no hacemos para poder hacer brillar la luz de Cristo. Vamos a volver a esta pregunta en un momentito. Quiero mencionar algo aquí, pensando en una conversación sincera. La hospitalidad también ha sido una estrategia de la iglesia durante los siglos. Ya sea invitando a alguien a cenar, compartiendo una merienda con alguien, invitando a alguien a un tinto, hasta ofreciendo hospedaje a alguien. Y la hospitalidad puede ser una forma para reflejar el amor de Cristo y también para iniciar conversaciones sinceras y por lo tanto puede ser una forma para crear un público para el evangelio. Visitando a alguien, invitando a alguien a visitarlo en su casa, la hospitalidad. Pero vamos a pensar en esta pregunta. ¿Qué acto de amor y bondad puedo hacer por alguien que pudiera abrir la puerta para poder compartir el evangelio con otros? Todos, pues nosotros estamos en lugares diferentes, estamos viviendo en países diferentes, en contextos culturales diferentes, pero ¿qué podemos poner aquí en esta lista? Si vamos a tratar de crear una lista de formas en que podemos reflejar el amor de Cristo para poder entonces compartir la palabra de Dios, ¿qué podríamos poner en la lista? ¿Qué pongamos en esta lista? Actos de amor y bondad, pensando en la vida actual, los eventos actuales. ¿Qué opinan ustedes? Veo la mano de Nelly. Adelante, Profe, Nelly. Sí. profe, hay muchas personas, ¿verdad? Que uno los invita, uno socializa, uno comparte. Al menos en mi caso, me gusta mucho compartir, siento esa necesidad de ayudar, siento en esa necesidad y me entristece cuando veo necesidad en una persona y busco, pues, no para ganar indulgencia con eso, sino porque, como lo llamo yo, es mi gran debilidad eso. Pero hay personas, ¿verdad?, que sí aceptan la palabra, pero no asisten porque, no, porque vamos a caer como en una esclavitud, andar con el vestido largo,
andar con la Biblia, andar, no, yo les digo, no, eso son imposiciones, no. Dios no te dice en ninguna parte de la Biblia que tienes que vestirte así, que tienes que gritar, no. Dios lo que quiere es solamente que le abras Él va a tocar tu puerta y le abras y lo recibas, nada más. Ah, no hay ningún compromiso. El único compromiso que va a haber es el amor, porque Él te va a salvar, te vas a sentir chévere. Yo me siento feliz y yo quiero que los demás se sientan felices. Yo siento paz y yo quiero que los demás sientan paz. ¿Y cómo lo hago? A través de mis testimonios. Y eso es como un inicio en estos tiempos, pues, digo yo, facilitarle las cosas a las personas. Muy No bien, sé, digo yo. muchas gracias, Nelly. Y sí, puede ser muy bueno demostrar al mundo que nosotros somos personas, ¿cómo puedo decirlo? Como personas normales, que no somos ya que somos Libres. cristianos, sí, y que no somos muy extraños, ¿cierto? Que sí, veo No, deportes, y sí, puedo claro, jugar deportes, y sí, voy al cine con mi familia también, pero también a la vez siendo diferentes en el aspecto de no como ser parte del mundo. Sí, estamos en el mundo, pero no somos necesariamente parte del mundo y tratando de averiguar y poner en práctica un buen equilibrio entre aferrándonos a todo lo que la Biblia dice, no cayendo en pecado, dando un buen testimonio, pero también siendo como personas auténticas, normales, reales, comunes y corrientes aquí. Y puede ser una forma para tratar de romper el hielo y crear conexiones con otras personas. Estimada sí. Blaise, muy buenas noches, adelante. Buenas noches a todos. Bueno, una forma, no sé si sería, contaría, ¿verdad? Como un acto de amor para que llegue el evangelio. Nosotros vamos a un grupo, asistimos a una institución de institución de niñas que están en riesgo social. Entonces nosotros vamos allá, un grupo, les ayudamos con sus tareas, les llevamos como algo de compartir y ahí le hablamos del Evangelio y le hablamos de Jesús. Y la verdad es que es una actividad que le ha hecho muy bien a las niñas y poco a poco vamos viendo cómo sus actitudes han ido cambiando. Entonces, Espectacular. lo veo yo como lo que dice aquí, un acto de amor y bondad. Claro. Gracias. Dígame si se Muy despiden con bien. un abrazo y Dios te bendiga. Ay, qué bello. Sí, amén, así es. De Ah, acuerdo, me gusta muchas tu gracias. trabajo. Gracias. Y veo la manito de Narcisa. Muy buenas noches y adelante, Narcisa. Vamos a dar la palabra. Buenas noches a todos los Adelante, buenas hermanos. noches. Sí, le quería comentar más bien algo. Dos cosas, una cosa bonita y una cosa triste, ¿no? ¿Verdad? Que nos ayuda, que nos enseña también a preocuparnos de enseñarle a otros el evangelio de salvación del Señor Jesucristo. Allá en Ecuador, mi hijo tiene un negocio, podemos decir un poquito próspero, y él ha dado un día a la semana. Cuando yo me encontraba en Ecuador, el ministerio bueno, él siempre nos ha ayudado en ese sentido, pero ahora que yo estoy lejos, él ha cogido un día a la semana, cierra su negocio, o sea, cierra para el público, pero lo abre para la gente que vaya y les regala ese día para hablarles del Evangelio del Señor. Y la mayoría inclusive envió un video que si yo lo tengo por ahí y tengo su número aparte, yo se lo envío para que vea que le estoy, como usted sabe que usted está en Ecuador, ¿no? ¿Verdad? Y usted sabe que Ecuador
el presidente activó a los militares. Entonces, mi hijo ese día, aún los militares van a comer y les predica el evangelio, y me envió un video donde el militar, el jefe de los militares, agradece a Dios por ese gesto y envía un saludo hablando de lo maravilloso que es Dios cuando cambia los corazones, ¿no? ¿Verdad? Y mi hijo está aprovechando eso. Por eso es que yo estoy planificando prontito irme a Ecuador, porque ahí hay una siembra maravillosa, ¿no? Ahí hay, mi hijo tiene un grupo bien lindo, que ya después hablaremos de eso. Pero también quería comentarles de lo que me pasa aquí pasó algo en Puerto Rico que me tiene un poquito, bastante triste. La palabra de Dios dice que la vida es como neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Lo dice en Santiago capítulo 4, versículo 14, si mal no recuerdo. El día viernes exactamente, fuimos realmente fuimos dos personas a visitar un edificio donde hay como 60 inquilinos y le llevamos desayunos. Hubieron unos amables que nos abrieron, cogieron el desayuno y nos dijeron, no queremos porque somos católicos, bueno, pero otros sí. Entre ellos había un caballero que le quisimos dar el café, no quiso y dijo que no quería nada de los cristianos. Bueno, una forma por los malos testimonios que él tenía. Pero lo triste es que yo regresé ayer a ese lugar y de repente veo una ambulancia, veo un carro de policía, veo al forense y sentí una tristeza bien grande porque yo dije, Dios mío, alguien murió. Y cuando me dicen, sí, que había amanecido muerto, ese mismo señor que despreció el evangelio, que se había acostado y cuando lo fueron a levantar estaba muerto. Y vi cómo lo sacaban ayer. Y ese dolor tan grande en mi corazón que tengo, ¿no? ¿Verdad? Y le conté a mis hijos y les dije, de verdad, esto es urgente. Predicar el evangelio, enseñar la palabra del Señor es urgente. Ya no hay que esperar, es urgente. Esto no es ni siquiera una urgencia, sino una emergencia que es superior a una urgencia. Eso quería participar con usted, pastor, y con mis compañeros también. Bendiciones. Igualmente, muchas bendiciones, estimada Narcisa, y muchas gracias. Saludos a su hijo. Y esta historia nos anima mucho de lo que su hijo está haciendo en Ecuador. Y nos anima mucho. Y pensando en lo que su experiencia ya en Puerto Rico, gracias también por introducir el tema de la urgencia. Si es algo urgente, la misión que tenemos ante nosotros, la gran comisión. Y en la próxima clase vamos a hablar sobre la necesidad para la paciencia, porque sí, a veces personas van a rechazar a nuestra invitación, hasta rechazar el evangelio, pero también Dios nos llama a ser persistentes. Entonces, ¿cómo podemos ser pacientes y persistentes a la vez? Pacientes en medio de una misión que es tan urgente. Y esta es una muy buena introducción a ese tema que nos espera en las próximas clases. Muy bien, muchas gracias a todos, compañeros. Hemos llegado a la hora. Hemos hablado sobre conversaciones sinceras. Y en la próxima clase vamos a hablar sobre usando materiales, volantes, que ya tenemos para ustedes, que se puede descargar, imprimir, o recursos digitales, meditaciones, devocionales por WhatsApp, música gratis que tenemos, libros. Y vamos a hablar de cómo nosotros podemos compartir estas cosas con las personas en nuestra lista para tratar de crear un poco de interés y entonces poder invitar a alguien a aprender aún más. Entonces estamos en esta etapa del curso en que estamos hablando sobre estrategias para invitar, y les recuerdo que en la segunda mitad del curso vamos a hablar de cómo podemos enseñar y qué vamos a enseñar a otras personas en este estudio
para su proyecto final. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Como siempre, voy a subir la grabación y también compartir la tarea. Vamos a cerrar con una oración. Entonces, avanzo las láminas y vamos a orar que Dios siga obrando en nosotros amor para con Él y para con nuestro prójimo, para que podamos tener más oportunidades para hablar sobre la razón por la que tenemos este amor. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que hayamos tenido para hablar sobre el amor cristiano y cómo nosotros podemos tratar de reflejar amor a otras personas para poder compartir el Evangelio. Pero sobre todo te damos gracias por tu amor para con nosotros, tu amor manifestado en Cristo Jesús y el amor de tu Hijo, el amor que lo llevó a entregar su vida en rescate por nosotros y por todos. Pedimos que sigas obrando en nosotros amor sincero por ti y el amor sincero el uno por el otro. También pedimos que nos des oportunidades para tener conversaciones sinceras acerca de ti con otras personas, para que en el cielo haya una gran multitud y que en esta multitud hay también nuestros amigos y familiares, vecinos, colegas. Oramos todo esto y pedimos tu bendición sobre esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Buenas Gracias, noches a todos, Ladis. Gladys, muy buenas. Feliz noche, hermano. Dios lo bendiga. Sara, muy buenas noches. Feliz noche, que esté muy bien. Buenas Dios les noches a bendiga a todos. todos. Buenas Buenas noches, noches, profesora. bendiciones. Que Buenas descanse, noches. profe, que descansen todos. Igualmente, con el favor de Abrazote. Chao, Dios, profesor Matt. nos vemos. Chao, cuídese mucho. Con el favor de Dios, nos vemos el jueves para nuestra clase. Muy bien, que todos descansen muy bien.